Hola, bienvenidos a tu barco. Chile acaba de vivir una elección presidencial con voto obligatorio. El ganador, José Antonio Carz, de ultraderecha y de derecha, quien se enfrentó con Janet Jara, representando a la izquierda y al bloque oficialista. En una campaña marcada por discursos muy radicales en seguridad, control migratorio y orden. Un resultado que redefine el rumbo no solamente de Chile, sino también de la región en América Latina. Para analizar este escenario nos acompaña Roberto Munita, analista político y académico de la Universidad Andrés Bello de Chile. Una voz autorizada para entender qué pasó en estas elecciones, por qué ocurrió este resultado y cuáles son las implicaciones, no solamente para Chile, como les dije, sino también para América Latina. Don Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Wilson. ¿Este resultado refleja un voto de convicción hacia la derecha o un voto de castigo contra la izquierda? Bueno, en un electorado de 15 millones de electores, por supuesto que hay de todo, ¿ya? Yo creo que sería un error meterlos a todos en el mismo saco. Por un lado, hay un fuerte voto de rechazo al gobierno. Esta elección fue vista para muchos como un plebiscito al actual gobierno y la verdad es que este gobierno no ha tenido una buena aprobación. Está cerca del 30%, que es un poco menos de lo que obtuvo Janet Jara en esta segunda vuelta. Entonces sí, hubo un voto anti-Jara y anti-gobierno. También hubo un voto pro-Cast en algún sector de la población. El candidato Cast es tercera vez que se presenta y ha ido aumentando su votación cada vez más. Antes generaba mucho rechazo y ahora en cambio ha moderado su discurso y por lo tanto ha conseguido más apoyos. Lo que yo creo que sería un error es pensar que el 60% que apoyó a Cast en segunda vuelta es un 60% de derecha. No es que el país se haya derechizado, sino que el país quería un cambio y Cast representa ese cambio. ¿Ese voto obligatorio ayuda mucho a la democracia? A ver, una cosa es que ayudó mucho a la democracia y otra cosa es que haya ayudado al triunfo. Parto por lo último. Efectivamente, ayudó mucho al triunfo, sin lugar a dudas. De hecho, algunas encuestas dividían entre el votante obligado, el que nunca antes iba a votar y que ahora va a votar porque el voto es obligatorio, y el votante habitual, que es el que tiene en su ADN el ir a votar, incluso aunque la elección sea voluntaria. Y si uno resta los votantes obligados y se queda solo con los votantes habituales, la verdad es que Jara y Kast estaban en un 50-50 más o menos, con una pequeña diferencia a favor de Kast, pero dentro del margen de error. Esto hace suponer que si hubiéramos tenido voto voluntario, no habría sido una distancia tan grande como la que hubo. Ahora, sobre si ayuda a la democracia o no, efectivamente hay un montón de papers, un montón de estudios que señalan que el voto obligatorio ayuda a la democracia porque de alguna forma están representados todos y no solamente los más radicales, por decirlo así. Algunos dicen que el voto obligatorio lleva los votos más hacia el centro, hacia el mundo moderado. Pero también hay un argumento en contra, que en el voto obligatorio se iguala el voto de los interesados en política y la gente que entiende o que estudia, que se informa en política, con los que en verdad no tienen ningún grado de relación ni el más mínimo interés y que solo van a votar por miedo a la multa, que en Chile es más o menos de $100. Entonces, esto puede causar que un candidato alternativo, quizás populista, pueda acceder a gran porcentaje de votación, porque son los que al final del día van a encantar a los más desideologizados. Señor Roberto, quería preguntarle qué factor fue realmente determinante para esta elección. ¿La inseguridad, la migración, la economía o el desgaste del gobierno? Mi respuesta sería la alternativa D, todas las anteriores. De hecho, el discurso de Kast fue muy antigobierno. Hablaba todo el rato de que Jara era la candidata de Boric, que Jara era la ministra de Boric, y en temas de issues o asuntos, Kast se encuadró siempre en migración irregular, hay que decirlo,
todas las personas que han entrado por pasos inhabilitados, etcétera. Economía y sobre todo seguridad. Chile hoy día sufre una crisis de seguridad, pero sobre todo vive una crisis de percepción de seguridad. Hoy día el chileno tiene mucho miedo de transitar por la calle solo de noche, ¿ya? Y eso le pasa sobre todo a las chilenas, a las mujeres. Entonces, en base a esa retórica, Kast construyó su relato y los números indican que tuvo éxito. Y tal vez por eso ese discurso de orden y mano dura logró conectar al electorado. Sin duda, el electorado quería cambios, entonces por eso tenía Kast que tirarse contra el gobierno actual, y también el gobierno quiere certezas en materia de seguridad y en otras materias. Entonces, mano dura, lo que se llama el gatillo fácil, son hoy día motores que mueven al electorado. La migración se convirtió en una preocupación del electorado. ¿Fue utilizada principalmente dentro de ese discurso? Tigre Moral. Fue utilizada, fue gran parte del discurso, fue gran parte de los debates que hubo, y la verdad es que ahí Kast no siempre salió bien parado, ojo. En algunos momentos se contradijo, a veces lo sacaron al pizarrón, en algunos casos incluso tuvo que empezar como a no sé si arrepentirse, pero a repensar algunas cosas que había dicho, porque han salido algunas voces diciéndole lo que él propone no es fácil de hacer. Pero básicamente él propone la expulsión o la salida, sea voluntaria o obligada, de miles y miles de migrantes irregulares y sobre todo de migrantes que tienen antecedentes penales y que han delinquido en nuestro país. El presidente electo está hablando mucho de deportaciones, de este control migratorio. ¿Eso cómo se va a lograr? ¿El presidente actual o el presidente electo? El electo. Ah, ya. Sí, el presidente actual también lo ha dicho, entonces, y justamente una de las grandes preguntas es cómo lo va a hacer. Él ha dicho, por ejemplo, ha cambiado un poco su lectura. Al principio decía que iban a ser expulsiones, después dijo que iban a ser invitaciones a salir. Algunos han argumentado que ya empezaron a ser voluntariamente, sin embargo, las cifras no han sido tan claras al respecto. Y también es un tema complejo porque depende de que el país los quiera recibir. Hoy día nuestro mayor flujo de inmigrantes irregulares viene de Venezuela, ¿ya? Y con Venezuela las relaciones están cortadas, hoy día no hay embajador en Venezuela y ustedes saben que Venezuela tiene las fronteras bastante cerradas. Entonces no hay vuelos directos y es muy difícil para un gobierno como Chile enviar migrantes de vuelta a Venezuela si el gobierno venezolano no los va a recibir. ¿Y es cómo los ha afectado este tipo de migración a ustedes como chilenos? Porque primero está Venezuela, veo que también hay zonas donde hay muchos colombianos. ¿Eso ha afectado la seguridad, la percepción del chileno, el temor, como usted lo está diciendo? A ver, esto a mí me gustaría comentarlo más como sociólogo. Sí. Efectivamente, Chile siempre fue una isla durante décadas, durante siglos. No somos materialmente una isla porque no estamos rodeados de agua, pero tenemos a un lado la cordillera y tenemos al norte el desierto. Y eso hacía que nos comportáramos como isla. Aparte, estamos en el rincón del continente, ¿ya? Y esto provocó que durante muchas décadas tuviéramos una muy baja migración, casi inexistente. Bueno, todos nosotros tenemos algo de migrantes, familias españolas, en mi caso también familias inglesas, hay alemanes, de hecho Kast, el presidente electo, es alemán, Boric, nuestro actual presidente, es de familia croata. O sea, Chile es una sociedad de migrantes, pero era una migración controlada, ¿cierto? Y en los últimos años eso cambió radicalmente. Primero con una fuerte migración peruana del norte, después con una fuerte migración de Haití, y en los últimos años una fuerte migración venezolana, colombiana, dominicana, etc. Y la verdad es que hoy día lo que los chilenos sienten, sobre todo en los sectores más vulnerables, es que los servicios públicos no dan abasto, que los consultorios están colapsados, que hay lista de espera en salud, que los colegios no dan abasto y que esta migración descontrolada ha impactado negativamente incluso en la seguridad ciudadana. Bueno, estas elecciones las perdió la izquierda. ¿Y las perdió por errores de campaña o porque realmente los chilenos ya no se ven representados con la izquierda? A ver, yo siento que los chilenos nunca se han sentido muy representados ni con la izquierda ni con la derecha. Hay un porcentaje que siempre vota a la izquierda y otro porcentaje que siempre vota a la derecha. Pero la gran mayoría de los chilenos y chilenas
la verdad es que tiene un voto bien volátil, un voto que es programático y también es de emociones, depende de cómo esté la sensación en ese momento. Y le pasó a la candidata Jara en esta elección, la candidata Jara del Partido Comunista y de la continuidad del gobierno, le pasaron varias cosas. Primero, ella no hizo una buena campaña, nunca dio en el tono apropiado. Al principio trató de ser muy como Michelle Bachelet, que como ustedes sabrán fue una presidenta de Chile. Bachelet siempre se configuró como una persona cercana, dócil, amable, que podía construir acuerdos, que tenía la capacidad de hablar con el que pensaba distinto que ella. Así partió Jara, pero después en la segunda vuelta convirtió su personaje en alguien mucho más agresivo y anti-derecha. Eso por un lado, y eso no cayó bien en la ciudadanía. Segundo, también a Jara le tocó la mala suerte de ser la continuadora de un gobierno que ha sido mal evaluado. Entonces eso también a ella le repercutió. Por más que ella trató de criticar al gobierno, y lo hizo bastante, y trató de desmarcarse del gobierno, el candidato Kast en segunda vuelta. Y otros candidatos en primera vuelta trataron siempre de insistir en que ella es la candidata del continuismo del gobierno. Entonces, por un lado, pasó que, y como tercera mochila está su militancia política. Ella es militante del Partido Comunista y el Partido Comunista también genera bastante rechazo, sobre todo en el chileno medio. Entonces, esos tres factores hacían, la verdad, inviable su candidatura y nunca marcó mucho. Señor Roberto, Boric fue elegido después del estallido social del 2019. Muchos buscaron ser representados por él. Esas expectativas de ese estallido social, el primero de Latinoamérica, luego que fue en Colombia, ¿se dieron resultado? ¿Cumplió las expectativas Boric durante su gobierno? Yo siento que Boric le habló siempre al 30% que lo apoyó en primera vuelta, el mismo 30% que votó apruebo a la propuesta constitucional que se presentó en su gobierno y que le apoyó, y el mismo 30% que lo ha apoyado constantemente en todos los estudios de opinión. Para ello sí cumplió, pero yo siento que hay un Chile mucho más diverso, más amplio y más complejo, al que el presidente actual nunca le logró hablar, nunca logró dar el tono que esa gente esperaba escuchar. ¿Cuánto influyó el cansancio de la polarización en los discursos? Yo siento que la polarización llegó para quedarse. Estamos teniendo cada vez más polarización. De hecho, fíjate, en la última vuelta fueron dos candidatos de extremos. Por un lado, una persona del Partido Comunista, por el otro lado, una persona del Partido Republicano. Hoy día apareció un partido más a la derecha del Partido Republicano, entonces eso nos hace verlo más moderado, pero ahora es un partido para algunos catalogado de extrema derecha. Entonces, yo siento que si bien es efectivo que la gente está cansada de la polarización, la verdad es que tampoco votan de forma distinta, no logran votar para evitar la polarización. Los partidos de centro les fue muy mal en esta elección. Chile se ha convertido en un laboratorio político para América Latina. Lo vimos con el estallido social, el resultado, y luego fue un efecto dominó en otros países. Lo que ocurre hoy es un giro similar y que podría representarse en otros países el siguiente año, en países Bueno, donde va a haber elecciones. sí, de hecho ya hemos venido viendo un cambio radical hacia la derecha. Se vio en Ecuador, se vio en Argentina, eh, bueno, Paraguay casi siempre ha tenido gobiernos de derecha, Bolivia, después de muchos años, vuelve a gobernar la derecha. Entonces, efectivamente, esto es pendular, sabemos que es pendular y así como hace 5 años atrás todo el péndulo se estaba yendo hacia la izquierda, hoy día el péndulo se está yendo a la derecha y no me sorprendería que en las próximas elecciones en países como Colombia, en varios países de Centroamérica, incluso quizás Brasil, vuelva a haber un gobierno de derecha, de centro derecha o incluso de extrema derecha. ¿Qué errores concretos debería analizar ahora la izquierda chilena después de esta derrota? Hay un error que yo vengo planeando o diciendo en varios medios desde hace algún tiempo y que no solamente de la derecha chilena, yo creo que en general es un problema que tiene la derecha latinoamericana e incluso mundial. Perdón, la izquierda, estamos hablando de la izquierda, ¿cierto? ¿Qué errores cometió la Sí, izquierda? señor. Sí, de la izquierda. ¿Qué errores? Y yo creo que estos errores de la izquierda tienen que ver con no hablarle a la gran masa de votantes, sino que buscar pequeños grupos,
pequeñas identidades. Es la izquierda que le habla al indigenismo, que le habla al medioambientalismo, que le habla a las minorías sexuales, todos grupos, por supuesto, que merecen dignidad y merecen reconocimiento, pero que no logran ser parte de una gran masa. Y eso es un problema que lo explica Lila, por ejemplo, un profesor de Harvard, a propósito del Partido Demócrata de Estados Unidos, que se aplicó mucho en la Constitución chilena, que ya vimos que se rechazó, donde había normas para los indígenas, para los medioambientalistas, para los animales, etcétera, pero no había una gran norma para la globalidad de los chilenos. Y yo siento que esta izquierda no logra salir de la retórica del relato identitario, y le falta un relato mucho más global. Señor Roberto, ¿estamos frente a una normalización de discursos más duros dentro de la democracia o es un riesgo institucional que se puede presentar con todos estos discursos que se están presentando en toda América Latina? Es una muy buena pregunta, porque yo siento que hay una tendencia a endurecer los discursos y siento que estamos en un momento en que el que habla más duro y más fuerte va a ser más escuchado. No sé, Wilson, si tuvieron la oportunidad allá de escuchar el discurso de Kast anoche. Y fue un discurso bastante conciliador. Fue un discurso que en vez de encender las alarmas y endurecer el discurso, bajó la guardia. Dijo que él no quería un país donde todos fueran de derecha, que él le gustaba que hubiera gente que pensara distinto. Reconoció a expresidentes de izquierda, los valoró, reconoció a Janet Jara. Por supuesto que su público ahí le empezó a pifiar, y él dijo, no, por favor, respeto y silencio. Entonces, fue un discurso que no endureció tanto. Y es un discurso que nos sorprende, porque hoy día yo estoy de acuerdo con la tesis que planteas, el que ruge más tiene más repercusión, sobre todo en redes sociales. Y es que vimos los discursos de parte y parte, muy conciliadores. Primero el discurso de Janet Jara, donde también tuvo que soportar a la gente que le abuchaba porque hablaba aceptando la derrota y felicitando a José Antonio Kast. ¿Eso le aporta mucho a Chile, este efecto conciliatorio de las dos partes? Sin lugar a dudas, en momentos de crispación y en momentos de polarización, estos pequeños gestos pueden cambiar el devenir del próximo gobierno. Recuerda tú, Wilson, que en el gobierno anterior, el gobierno de Piñera, él se dio a enfrentar a un gran estallido social, que imagino que por allá lo deben haber visto. Y ese estallido social se configuró como una fuerza en la que el gobierno de Piñera y la entonces oposición nunca pudieron conversar, al menos no al principio. Después, en noviembre, lograron llegar a un acuerdo, que fue lo que dio origen al proceso constituyente, pero incluso en ese acuerdo no estuvieron el Partido Comunista de Jara y el Partido Republicano, el de Kast. Entonces estamos hablando de dos partidos que siempre han estado en las antípodas y que no han sido muy proclives al consenso, a los acuerdos. Y con el Congreso como quedó, José Antonio Kast podrá gobernar y cumplir lo que prometió. El Congreso queda bastante fragmentado. En Chile tenemos 155 diputados y el bloque oficialista, considerando a Kast y de toda la centro-derecha, incluso la centro-derecha que estuvo con Matei en primera vuelta, llegan a 76. O sea, quedan a 2 votos de la mayoría absoluta. Sin embargo, hay un escaño que se está discutiendo, está esto en el Tribunal de Elecciones, porque hay un partido que considera que están mal contados los votos y eso podría hacer que suba a 77. Y hay 14 diputados de un partido bisagra que se llama el Partido de la Gente, un partido que es completamente apolítico, que se considera un partido de centro social, pero sabemos que hay varios de ese partido que son más proclives al oficialismo, al futuro oficialismo. Son más proclives a Kast y podrían terminar oyéndose a partidos de Kast, algunos de los partidos de Kast, o manteniéndose en el PDG, pero votar con el oficialismo. Eso implica que José Antonio Kast tendrá que negociar con los partidos para poder gobernar. Por supuesto, en Chile tenemos no solamente alta polarización, sino que mucha fragmentación. Tenemos cerca de 20 partidos en el Congreso y eso obliga a cualquier presidente a negociar y a conversar con todos los partidos. Señor Roberto Bonilla, bajo su percepción, ya para finalizar, ¿cuál es el análisis de estas elecciones y qué espera Chile de ahora en adelante con el presidente José Antonio Kast? Yo quedo tranquilo porque fueron unas elecciones que se desarrollaron con mucha calma, sin grandes disturbios, y algo que nos tiene bien orgullosos a nosotros como chilenos es que las mesas cerraron a las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde ya con el primer conteo
oficial, publicado en la página de nuestro servicio electoral, ya teníamos claro que Kast había ganado y ganado por una gran distancia. O sea, que en una hora tengamos un veredicto así de claro es un lujo. Hemos visto otros países, no quiero mencionar ninguno, pero sabemos de otros países que pasan días, semanas sin tener claro quién ganó la presidencia. Entonces, yo me quedo con eso. La de ayer fue una elección muy tranquila y esto va a ayudar a que sea un cambio de mando también bastante tranquilo. Señor Roberto Bonita, para nosotros también es un lujo tenerlo como invitado hoy para hacer ese análisis tan objetivo de lo que fueron las elecciones, de lo que tiene Chile y de lo que viene para Chile. Gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a todos nuestros suscriptores, gracias por seguirnos, por analizar otros temas sobre nuestra región, esta vez sobre Chile, que decimos es un laboratorio político que hay que tenerle mucho ojo. Gracias por seguirnos, por compartir, por darnos super like y nos encanta es verlos en los comentarios. Hasta la próxima.